Estamos en riguroso directo. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, José Luis Alegre, este es tu espacio, el espacio de transición democrática, cambio y régimen. Yo estaré contigo a tu lado apoyándote, pero esto es tu espacio. Yo te dejo aquí para que presentes a los invitados, que te he mandado el currículum de los dos. Sí, pues muchísimas gracias. Ya has hecho la presentación tanto de Carlos Pérez como de Manuel de la Cruz. Encantado de saludaros. Y esta es la última mesa, por lo que yo entiendo, sobre el tema de la transición en Venezuela. Vamos a ver, escuchando ya el otro día a Marco Rubio, su proyecto para la evolución de la situación política y económica de Venezuela, él estaba hablando de un primer paso que era la estabilización, después la recuperación económica y por último la transición a la democracia. A nosotros nos toca hablar, antes se ha hablado de la recuperación económica, a nosotros nos toca hablar un poco de lo que es la transición a la democracia. Esa transición a la democracia se va a hacer a partir o va a estar dirigida desde el propio chavismo, aunque sea presionado por los Estados Unidos, porque han mantenido en la estructura de poder a tanto a Delcy como a su hermano Jorge. Yo lo que querría saber es, como primera pregunta, ¿qué termómetros podemos tener o qué parámetros podemos tener para saber que esa transición hacia la democracia de alguna forma se ha iniciado? ¿Qué puntos podemos tener en cuenta para decir, oye, mira, se está avanzando hacia un proceso de democratización y de salida del régimen dictatorial que está sufriendo Venezuela? Cualquiera de los dos puede empezar. Si quieres, me da igual. Por orden de edad, que empiece Manuel. Pues muchas gracias. Asumo el reto. Buenas noches a todos los maravillosos, a esta audiencia maravillosa que está a esta hora muy pendientes de los grandes cambios que están sucediendo en Venezuela, conscientes de que se tratan también de cambios de orden geopolítico. En cuanto a la pregunta en concreto, el termómetro se basa principalmente en la eliminación de esos obstáculos reales de carácter violento. Recordemos que toda política, y sobre todo una política en tiempos de sección, tiene como elemento fundamental la violencia. Son esos elementos de contención violenta que impidieron en momentos anteriores cualquier ápice de libertad. ¿A cuáles me refiero? Primero, la existencia de grupos subversivos o grupos paramilitares que actúan bajo órdenes del partido de gobierno. Para nadie es un secreto que Venezuela, semejante a otras tiranías de orden socialista, tiene movimientos y grupos de carácter paramilitar que, aparte de las distintas fuerzas de seguridad del Estado, también tienen acceso a ese monopolio legítimo de la violencia que Max Weber define como Estado. Hoy en día en Venezuela tenemos lo contrario, el monopolio ilegítimo de la violencia. Así que si hablamos de democracia y si hablamos de una transición hacia la democracia, tenemos que tener el enfoque en lo que decía Giovanni Sartori de que la democracia es un elemento legitimador, es creador de legitimidad. Así que si tenemos el monopolio ilegítimo de la violencia, lo principal que nos va a demostrar que estamos en camino a la democracia, al orden y a la libertad es la eliminación de esos elementos violentos al margen del Estado y dentro del mismo Estado chavista. Es la desarticulación del statu quo. Eso lo vemos también mediante la destrucción o por lo menos la desarticulación de instituciones, por ponerles algún nombre, un organelo dentro de este Estado represivo, de figuras como el SEBIN o el DIGESIN, que son los órganos que de manera formal actúan para reprimir a la disidencia política. Y por supuesto, yo creo que es el eco del que se ha hecho el venezolano de a pie, que hoy en día lo vemos completamente vigente tanto en redes sociales como en las calles de Venezuela, y que también la administración Trump ha sido muy clara y que para todos nosotros es un lugar común, que es la liberación de absolutamente todos los presos políticos. No se puede hablar de una Venezuela en libertad habiendo presos políticos.
Muchas gracias. Porque sí. Carlos, esa Carlos, misma pregunta, Sí, Carlos, esa misma pregunta que le ha lanzado José Luis Alegre a Manuel y que lo ha respondido magistralmente. Esta transición yo creo que ha sido muy calculada por Trump, porque no quería repetir lo que había pasado en Panamá cuando hicieron la extracción de la captura de Noriega en Panamá, ¿no? ¿Tú piensas que realmente Trump lo que ha querido es evitar una guerra civil dentro de Venezuela? Bueno, ahora van a tener que soportarme y me hago responsable de cada coma que ponga en mi texto, en mi palabra. Carlos, discúlpame, pero responde también a mi primera pregunta, por favor. Vale, perfecto. Lo que pasa es que quería aclarar que soy responsable de las cosas que digo, ¿no? No Urbex ni el foro, sino a nivel personal. Fíjate, la métrica es producto de indicadores que son medibles. Y lo que existe en el panorama en términos de cambio es muy difícil de medir porque estamos en un mundo de tinieblas. Aquí hubo una operación de carácter militar policial donde se capturó a una de las patas del cien pies y al cerebro maquiavélico y criminal que se llama Cilia Flores. O sea, eso tenemos que entenderlo como un acto realmente importante y que sentó un precedente. Pero tenemos antes que ubicarnos en cuál es la situación realmente política del país. En Venezuela no existe un sistema político. Y eso yo sé que es difícil de entender por la gran mayoría de la gente en todos los países, porque es primera vez que un estado criminal o un estado natural se convierte en un estado criminal. Por lo tanto, la extracción de este señor y de su cerebro maquiavélico, Cilia Flores, es, yo diría, no la cabeza de la hidra, como dicen por allí. Yo digo que sería una patica del cien pies. Porque lo que tenemos que entender es que, si bien en Venezuela no existe un sistema político, y mucho menos democracia desde hace muchísimos años, existe un sistema criminal que arropa toda la estructura del país. En Venezuela no existe una institución que esté de pie. No hay una institución que esté de pie en Venezuela. El país hay que reconstruirlo y reinstitucionalizarlo, porque no hay instituciones en Venezuela, ni en el sector económico, ni en el sector social, ni en el sector militar, ni en el sector judicial, ni en el sector político. Venezuela está en ruinas morales. Lo primero que acabó esta gente fue los principios y los valores morales. Y cuando eso no existe, no se puede construir un nuevo país. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos y la administración está haciendo un gran esfuerzo en tratar de buscar un camino que dice, como ellos dicen, la estabilización. Pero es que la estabilización, en mi opinión, va a ser producto de una ruptura. No puede haber un tránsito al cambio si no se produce una ruptura. Por eso es que ese proceso, como bien lo dijo el secretario de Estado ayer en su conferencia, puede tomar un tiempo indefinido. Y el tiempo indefinido va a ser mucho más costoso para el país que asumir el reto del cambio que establezca una ruptura con el sistema criminal para implementar un gobierno, un régimen que yo he llamado de condiciones excepcionales para transitar el camino de la reestructuración y la reinstitucionalización total del país que nos conduzca a un proceso democrático. Y eso puede tomar muchos años si hay un gobierno fuerte de transición que permite ese cambio. Ese cambio no es Alicia en el País de la Maravilla, ni es un juego de carrito. Aquí estamos hablando de cosas muy serias y por eso mis artículos últimos y las entrevistas últimas que he dado hablan sobre la seguridad del Estado, donde hay que imponer un régimen que establezca como vital la seguridad del Estado. Y la seguridad del Estado compone todos los elementos de poder: social, económico, político y militar.
Si no logramos ese cambio de una manera radical, estamos manejando un territorio que domina una mafia criminal en todos los niveles, en lo horizontal y en lo perpendicular. En todos los niveles está enquistada esa mafia. Cuando hablamos de la parte económica, hablamos justamente del grave problema que significa manejar un país que depende de las dádivas de un tirano. Menudo problema. Pero es que no podemos pretender que en el corto plazo o mediano plazo se cambie una estructura criminal si no hay una acción de fuerza. Eso yo creo que es, digamos que la crónica de una muerte anunciada. Va a llegar el momento o el país se va a desgastar en un periodo de tiempo, como lo dijo el senador Rubio, el secretario de Estado Rubio. No sabemos cuánto tiempo. Fíjense que ni contestó. 3 meses, 6 meses, bueno, lo que sea necesario. ¿Y cuándo va a haber ese cambio? Cuando se pueda. ¿Y cuándo se va a entregar ese protectorado que hay de Norteamérica sobre Venezuela? Cuando lo decidamos. Entonces, esa métrica que tú me estás pidiendo es imposible de establecerla cuando no tenemos ningún plan concreto, al menos conocido, porque todo el mundo habla, fíjense, románticamente, de que hay que tener fe, hay que tener, y por supuesto que hay que tenerla, pero una fe medible, que hay que tener esperanza, por supuesto, que hay que tener esperanza. Y para eso estamos aquí sentados, porque tenemos esperanza en un cambio, pero una esperanza real, una esperanza que nos permita a nosotros identificar cuál es, que hay un proceso realmente de cambio, un proceso de cambio con las mismas autoridades, con la misma represión, con las mismas instituciones podridas, con una mafia manejando todos los niveles de económicos, políticos, militares, judiciales y policiales del país en las mismas manos. Yo eso realmente lo veo muy difícil y yo entiendo que tengamos esperanza, que tengamos fe y que le demos un espaldarazo al que nos está ayudando, como no, pero eso no puede coartar la libertad de expresión de personas que, como yo, pensamos de que ese quizás no es el mejor camino. El camino quizás es un poco más duro, más fuerte, más sangriento, pero que va a llevar a la verdadera libertad en Venezuela, en el tiempo adecuado. Fíjense, ahí están los presos políticos. Seguimos con los mismos presos políticos. Cuando oímos hoy, casi que el acto de honores a la nueva comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la señora Delcy Rodríguez, el discurso, si usted lo analiza, se cae para atrás. Es un discurso absolutamente amañado, un discurso absolutamente combativo contra la administración que está ayudándolos. Eso tenemos que entenderlo, porque es una mafia criminal y la mafia criminal va a estar enquistada en el poder hasta tanto no se les anule y se les elimine. Esa es la triste realidad, que es muy dura y que la gente no quiere escuchar porque le rompe las esperanzas. Sí, pero más me rompe la vida tener 2.200 presos políticos, un país en ruina, la educación. Si ustedes ven las cifras de educación en el país, son aterradoras. Si usted ve que hoy el boletín que lo recibo todos los días, del que la pensión en Venezuela es de 0,35 centavos de dólar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un país sencillamente que requiere una ruptura con el régimen anterior para implementar un régimen de gobierno transitorio que permita, pero aquí vale una interesante reflexión que me he hecho en los últimos artículos y en la última entrevista que me hizo Raquel Marcano. ¿Dónde está el venezolano honorable, lleno de valores, lleno de capacidades técnicas, profesionales, que son millones para colaborar en este proceso? Ustedes me perdonan, pero yo no he visto un nombre, un solo nombre, que me diga, este es el equipo que estamos conformando, aquí vamos a poner a X o Z personas que son especialistas, que ya los hemos chequeado, porque para eso está la inteligencia. Yo soy un hombre de inteligencia y seguridad, pero seguridad de Estado y seguridad policial también. Entonces, bueno, ¿dónde está esa capacidad de buscar en esos millones de personas y, como decía yo en la entrevista, volverlos a llamar al servicio activo? Pero que sea... Vale, Carlos, vamos a tratar de... Sí, pero es que ya tienes
Tienes un rato hablando. Dime cuántos minutos hay para cada intervención para no pasar. Yo creo que por lo que ha comentado Carlos y lo que ha comentado Manuel antes, y lo resumo para poder hacer luego la siguiente pregunta, lo que está claro es que mientras que nos encontremos con fuerzas parapoliciales o fuerzas con capacidad de ejercer la violencia que son ilegítimas y que tienen una capacidad al margen de lo que es la estructura legal para actuar y que funcionando, y que a la vez las estructuras del Estado, que deberían de ser unas estructuras normales, están corroídas por un cáncer de digamos, total de vicios y de una situación de deterioro, la transición democrática va a ser complicada en el sentido, por lo que os he oído, si lo he interpretado mal me lo decís, pero por lo que os he oído, con esos dos parámetros va a ser muy complicado tirar eso para adelante, y por lo que yo intuyo en la respuesta que ha dado Carlos, el camino pasaría porque esa transición a la democracia no la tendrían que hacer tanto los actuales detentadores del poder, es decir, la familia Delcy y el chavismo que continúa en esa estructura, sino que debería dar paso como mínimo a un régimen transitorio con otro tipo de gobierno, es decir, tecnocrático, con un gobierno intermedio, es decir, que antes o después tiene que haber un primer paso de transformación. ¿Eso es así o lo veis eso posible? Y en ese caso, ¿qué papel tendría que jugar la oposición venezolana? Porque claro, hasta ahora tampoco a la oposición venezolana ha tenido un papel. Entonces yo quisiera hacer una doble pregunta. Por una parte, puesto que no parece que desde el chavismo se pueda dar la transición democrática por pura autodecisión o transformación o de los valores de los que hoy nos están gobernando, dice, por una parte la pregunta es, ¿el paso es hacia a un gobierno de transición más o menos tecnocrático que limpie las estructuras del Estado y que elimine los grupos paramilitares? ¿Eso es posible o no? Y la segunda pregunta sería, en ese papel, en esa situación, ¿cuál debería de ser el papel de Estados Unidos, por una parte, por su capacidad de coacción sobre todo el régimen chavista, y cuál debería ser el papel de la oposición? Si queréis, volvemos a empezar por Manuel y luego seguimos con Carlos. Bueno, yo voy a apelar rápidamente a lo que decía Carl Smith, que decía que en tiempos de sección el soberano es el que decide realmente. Y aquí, al inicio, cuando se habló de que el chavismo parece ser el que está dirigiendo la transición, parece ser, pero realmente quien se encarga de abrir esa brecha es Estados Unidos el 3 de enero de este año. No nos equivoquemos. Aunque la propaganda del chavismo intente aparentar de que mantienen todavía el gobierno, de que todavía están intentando mantenerse y llevan a través del discurso todavía esos elementos antiimperialistas y anti-yanqui, como ellos mismos les dicen, realmente quien está llevando la sartén por el mango es Estados Unidos por un elemento central que acabamos de mencionar, que es la fuerza. ¿Cuál era el problema venezolano? ¿Por qué realmente la sociedad cayó en esa decadencia tan terrible dirigida por el chavismo? Por algo muy sencillo, porque no había poder de fuego que fuese capaz de acabar con esos elementos parapoliciales, pero también policiales. Estamos hablando que antes de mutar en este gobierno, o más que gobierno, en este régimen netamente criminal, había un Estado totalitario. ¿Y qué es un Estado totalitario? Es aquel en que el partido de gobierno y el Estado se funden y realmente no hay una conciencia ni un ideal de defensa de los intereses nacionales, sino los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo cual, desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, y lo tenemos que decir, desde 1998, el proyecto del chavismo era un proyecto totalitario que logró fusionar los intereses del Estado con los intereses del partido. Entonces, la policía y el ejército servían al chavismo para reprimir, y cuando ellos no daban talla para ciertas limpiezas, por así decirlo, para ciertas violaciones de derechos humanos, que es lo que realmente hacían, pues echaban manos de estos grupos paramilitares que son los colectivos, o para los nuevos grupos que fueron montando de forma tecnificada y especializada, como es el DGCIN o el Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Qué sucede? Era imposible romper con la hegemonía del chavismo
sin un poder de fuego en nuestra parte, porque la vía democrática estaba completamente fuera del panorama. La vía de las elecciones había sido descartada desde hace mucho tiempo porque controlaban el sistema electoral y a través del fraude y la persecución a la disidencia y el asesinato a la disidencia evitaban cualquier conato de transición democrática pacífica. Y es por ello que ahora que contamos con el respaldo de la fuerza de un poder de fuego superior, que en este caso es Estados Unidos, están obligando a esta transición. ¿Cuál es la crítica en la que yo me sumo con Carlos? La siguiente. Estados Unidos está abogando, o por lo menos eso es lo que puedo ver, lo que puedo prever, está abogando por un modelo transicional en la que se incluyan elementos del antiguo régimen, por así decirlo, para que ese cambio sea pacífico, para evitar un derramamiento de sangre. Y también hay un segundo elemento que responde directamente a tu pregunta sobre el papel de la oposición, y es la confianza. Evidentemente, las decisiones que está tomando la administración de Donald Trump en este segundo periodo están relacionadas con las que tomó en el primero, y es en la falta de confianza de una auténtica oposición que respalde medidas de carácter de fuerza, de carácter de orden, porque en el anterior momentum que existió a través de Juan Guaidó, simplemente la oposición o lo que representaba la oposición lo rechazaba. En todo momento la oposición oficial, que es la conocida por Occidente, Juan Guaidó, Leopoldo López y hasta cierto punto hoy día María Corina Machado, estaban en contra de una ruptura por parte de la fuerza y seguían enquistados en el camino pacífico democrático. El mismo Juan Guaidó, que fue reconocido por la administración Trump como presidente interino de Venezuela, rechazó el apoyo militar para eliminar ese cáncer que representa el chavismo. Así que ante ese problema de confianza, ante esa duda de cuáles son los hombres venezolanos con los que podemos contar en tierra, pues ¿qué debe hacer la administración Trump? Lo dijo el mismo presidente Donald Trump, basados, e insisto, también aquí yo pongo mi parte crítica y creo que es un error de percepción, basados en las experiencias negativas en Irak y otros países de Oriente Medio, pues nosotros preferimos hacer un modelo transicional con esos elementos. ¿Por qué creo que es erróneo? Porque Venezuela es Occidente, porque Venezuela es un país hispano y porque nosotros tenemos la capacidad de una sociedad moderna, contemporánea, de crear nuevos vínculos de confianza y nuevas élites capaces de reemplazarlas. Realmente nosotros no necesitamos esa rémora. Y yo también apoyo, apruebo y me encantaría que hubiese una ruptura total en donde no hablemos de transición, sino simplemente del fin definitivo del chavismo y de la creación de una nueva Venezuela. Pero para esa Venezuela en libertad se va a necesitar, y aquí es imposible eludirlo, y quien lo eluda, quien diga lo contrario, nos miente, cualquier estudioso de la política o de la historia lo puede decir, la única forma es a través de un régimen de fuerza que se encargue de poner orden, de poner ciertas garantías que hoy en día no hay, de limpiar las calles y de dar sobre todo seguridad jurídica, seguridad económica y seguridad al venezolano de a pie. Y sin eso es imposible hablar, porque hoy en día hacemos elecciones, así sean libres, pues las fuerzas paramilitares del chavismo y las guerrillas van a convertir en Venezuela en una sangría total. Por eso se necesita orden hoy más que nunca. Una pregunta, José Luis, una pregunta para los dos. La pregunta era, yo digo, es que de verdad pensaba la pregunta y se me ha ido totalmente de la cabeza. Imagínense el cansancio que tengo sobre mí. Pero yo lo que quería preguntarles era esto. La CIA ha visitado Venezuela y la encargada que ha enviado a Estados Unidos es la jefa del FBI. ¿Ustedes no creen que estos dos elementos que Estados Unidos ha instalado en Venezuela es una manera de controlar y llevar y tener bien amarrado al régimen y a los colectivos y a la represión? ¿Sí o no? Carlos, esa era la pregunta. Pero fíjate, primero, Zenaida, ¿cuántos minutos tengo antes de que me vayas a regañar otra vez? 5 minutos. No, pero no, porque tenemos una hora. Fue un chiste. Una hora
Un mal chiste, pero fue un chiste. Vamos a fíjate. Lo que está diciendo Manuel es absolutamente franco y transparente. Y quizás por eso yo le tengo mucho aprecio a las palabras siempre de Manuel, porque él trata de buscar siempre la verdad. Y qué es lo que la gente no quiere escuchar. La gente quiere escuchar fábulas, cuentos de Alicia en el País de las Maravillas y cuentos de una Venezuela ideal, pero que esa no va a llegar si no le ponemos el cascabel al gato. Entonces, como yo soy realista, yo digo, igual que Manuel, pero perdón, que Manuel, que te estoy incorporando a mi narrativa. Yo opino que si no hay una realmente voluntad de esa fuerza que hablamos, de ese temor que se hablaba en otro segmento cuando hablaba de economía, de esa fuerza suprema del imperio norteamericano, con esa gran capacidad que tiene, y tú acabas de hablar de algo muy importante, de los organismos de inteligencia, FBI y CIA, organismos de seguridad interna y para el exterior. Bueno, esa capacidad es la que yo propongo que se utilice en alguna medida para lograr crear un gobierno transicional de gente honorable, chequeada, competente, que maneje la reestructuración, que permita la transición, porque es que yo no entiendo cómo podemos hablar de transición si no existe ninguna transición. Aquí no ha existido transición, señores. Aquí lo que ha existido es que sacaron a un señor y que los otros están supuestamente asustados y que va a tomar un tiempo que no se sabe cuánto es, en función de lo que decidan en Washington los que coloquen en esas responsabilidades. Vuelvo a repetir, ¿por qué no se hace un gobierno transicional con esa inteligencia que tiene la CIA y el FBI y las Fuerzas Armadas, el Comando Sur? ¿Por qué no se logra identificar 4 o 5 personas que logren una junta de gobierno que maneje un régimen transicional, pero un régimen verdadero apoyado no por el miedo, apoyado con la fuerza necesaria para que se reestructure todos los sistemas que hay que reestructurar en el país, porque si no hay seguridad, no hay república. No podemos ir a un sistema democrático que, repito, no existe en Venezuela hace muchos años. No podemos transitar ese camino si no hay seguridad. Eso es mentira. Tenemos que entonces tomar el mando y decir, vamos a tomar la DICIP. Perdón, se me cayó la cédula. El SEBIN, contrainteligencia militar, la policía uniformada. O sea, eso tenemos que tomarlo. ¿Tomarlo para qué? Para darle seguridad al venezolano en todos los sentidos, cambiando las leyes. Pero si no hay seguridad, no podemos hacer nada. Ahí es que yo creo que debería hacerse la fuerza y hacer una ruptura y un cambio de gobierno. Ahí yo creo que esa alegría que está sometida, que está constreñida en el venezolano, va a explotar y esas emociones van a hacer que el venezolano renazca en su fuerza interna para reconstruir su país. De otra manera, no va a reconstruir cuando él sabe que el mismo gobierno, los mismos sinvergüenzas, criminales y narcotraficantes, asesinos, que nos han tenido repetido durante tantos años y con más razón en estos últimos años, porque ahora se habla de una de la represión ahora. La represión existe desde el primer momento, desde el año 99. Entonces, eso hay que eliminarlo y llamar entonces a gente, ese nuevo gobierno transicional que sabe que va a durar algunos años, porque este proceso es mentira que va a ser de meses, va a ser un proceso de años, porque un país destrozado no se va a reconstruir en meses, ni semanas. Eso es mentira. Aquí hace falta hacer un trabajo muy duro con gente muy patriota, muy noble, con muchos valores que tenemos en Venezuela. Un ejército, en términos policiales, en términos militares, en términos fiscales, del Ministerio Público. Tenemos miles, millones de personas que están dispuestas a trabajar. De todas las edades, de todas las jerarquías. En la policía, desde comisarios generales hasta agentes. En la Policía Metropolitana igual, en las Fuerzas Armadas, de generales de división, porque ahora hay general de generales, o sea, no sé qué inventaron ahí, destrozaron las Fuerzas Armadas que no existen. Existe un grupo uniformado que trabaja para el régimen, no son militares. Entonces, pero los militares sí hay en la oposición, en el exilio. Vamos a llamar a esos talentos, ingenieros, economistas, abogados, para reconstruir un país, luego que sean filtrados, porque aquí se va a tratar de infiltrar toda una cuerda de alacranes y de sinvergüenza que han constituido una falsa oposición
para hacerse del dinero a través de los venezolanos a través de un proceso de reconstrucción pacífico y democrático. Yo creo que eso no va por buen camino. Yo creo que vamos a llegar al llegadero. Es crónica de una muerte anunciada. Cuando hagamos eso, ahí va a reconstruirse Venezuela. Yo os quería preguntar, claro, para dar ese paso que habéis comentado, de alguna forma el papel de Estados Unidos es clave. Absolutamente. En este momento, digamos, desde fuera, desde un cierto desconocimiento, ¿puede ocurrir que a Estados Unidos le parezca suficiente el tener controlado el petróleo de Venezuela y tener resuelto el problema del narcotráfico y no tener un interés en avanzar en el proceso de presión para llegar a un sistema democrático en Venezuela? ¿Se puede quedar a mitad de camino? ¿O Estados Unidos tiene motivos y tiene interés en completar el proceso de transformación de Venezuela y terminar de todo con la serpiente chavista en Venezuela? Es decir, siendo Estados Unidos imprescindible para conseguir el cambio, ¿creéis que hay esa voluntad también por parte del gobierno de Estados Unidos en que ese cambio se produzca al ritmo que probablemente no sea el que todos desearíamos, pero que ese cambio se lleve adelante? Y si queréis que empieza de nuevo Manuel y luego sí, Manuel. Carlos. Manuel, considero que para responder correctamente hay que hacer un mea culpa como sociedad venezolana. Por lo siguiente, el hecho de que el papel de Estados Unidos sea no solo preponderante e imprescindible, sino protagónico en toda esta transformación, también habla de un gran vacío. Y el gran vacío es la respuesta que debería tener la sociedad venezolana tras estas 2 décadas de tiranía. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, todo Estado, al margen de si nos agradan o no, o si son dentro de nuestro hemisferio o no, sigue los intereses nacionales. Y la administración de los Estados Unidos de América está siguiendo lo que mejor le convenga al norteamericano, o por lo menos a los intereses del Estado norteamericano. Eso significa que sí, la respuesta es sí, se puede quedar a medio camino si ve que con eso ya es suficiente para mantener el orden en el hemisferio, si ve que con eso ya es suficiente para mantener un flujo correcto de crudo y de asegurar sus intereses energéticos en la región, del mismo modo que ha tolerado durante más de 60 años, durante más de 6 largas décadas, a una cruenta tiranía como la cubana justo al frente de sus costas. De modo que la única forma en que esto catalice de una forma positiva para todos es que no solamente dependa de la voluntad de Norteamérica. Claro, nosotros no estamos en ningún papel, hablo de los venezolanos, no estamos en ningún papel de exigir cuando más bien Estados Unidos ha hecho en una hora más de lo que ha hecho la falsa oposición durante 20 años. Ha hecho en una hora más de lo que han tratado de lograr la sociedad civil venezolana durante 2 décadas. Así que tampoco podemos ponernos exigentes. Pero sí es necesario que asumamos la responsabilidad y asumamos lo que significa este momento histórico. Y que, de nuevo con ese concepto, ese momentum, lo aprovechamos al máximo. Ahora, ¿cómo podemos hacer que no se quede a medio camino? Pues que la sociedad se reactive de una forma contundente, que haga presión y que, por supuesto, exponga de una forma correcta que esa naturaleza criminal no se limita al ámbito doméstico. Estamos hablando de toda una superestructura en donde están involucrados muchos países. Detrás tenemos esa gran red llamada Foro de Sao Paulo que se retroalimenta no solamente de las tiranías de izquierda radical, sino también del fundamentalismo islámico. Y que Venezuela se ha convertido realmente en un punto para la capacitación de elementos terroristas, de elementos fundamentalistas, de revolucionarios a sueldos para sembrar desestabilización política, no solamente en América, sino también en Europa. Y, por supuesto, para el financiamiento del islamismo más radical. Entonces, visto Venezuela como un elemento geopolítico fundamental que tiene bajo su espada, por así decirlo, bajo su capa, esa responsabilidad histórica de tener uno de los puntos energéticos más relevantes para el planeta, es fundamental que Estados Unidos no se quede a medio camino, sino que vea que si se queda a medio camino,
le deja todavía espacio para los rivales geopolíticos en la región, que son Rusia y China, e Irán también, y también deja medio camino para, como bien se decía, para que esa hidra vuelva a tener sus cabezas de vuelta, porque de nada te vale cortar una cabeza cuando está creciendo 2 por cada una. Y por eso yo creo que es una figura sumamente acorde, la figura mitológica de la hidra, ¿no? de esta tarea de Hércules, con la que es el chavismo hoy en día. Así que no basta con la cabeza, con Maduro y Cilia, hay que ir a por todos, absolutamente todos, en especial no solamente el chavismo político, sino el chavismo policial, militar y paramilitar, que el mismo Diosdado Cabello, que debe ser aquí la joya de la corona, él mismo ha hablado de esa unión cívico-militar policial, casi burlándose un poco de todos nosotros, porque a lo que se refiere es que controlan esa violencia. Y mientras el chavismo tenga acceso a la violencia, mientras que el chavismo pueda tener hombres de armas bajo su poder, mientras que no sea una execrencia política, una cosa marginal o que no exista directamente, pues no podemos hablar de camino hacia la transición ni camino hacia la libertad. Por eso yo creo que hay un gran trecho que recorrer y que se necesita todavía más fuerza todavía. Pero depende de que los venezolanos nos pongamos las pilas, asumamos el papel y digamos las cosas por su nombre. Yo solamente quiero, después Carlos va a decir que le quito tiempo. No, Carlos, querido. Ya me acostumbré. Solamente quiero decir que quedan 9 minutos para terminar el espacio de transición. 9 minutos, porque es un tema tan tremendo y aparte vosotros nos habéis bajado, pero así, nos habéis bajado a la cruda realidad, los dos, Manuel y Carlos, de verdad. Con todo lo que estáis analizando, claro, ustedes son politólogos, conocen todas estas áreas que nosotros emocionalmente, desde como venezolanos, pero tampoco me quiero extender mucho, por eso te dejo que siga respondiendo, el que le responda la pregunta a Luis Alegre, a José Luis Alegre. Por favor, Carlos. Bueno, yo voy a aprovechar mis 4 minutos de histeria que me he otorgado para dejarle medio minuto a la despedida. Bueno, voy a tratar de hacerlo en 3. En Venezuela hay que tomar conciencia de que estamos ante una grave coyuntura histórica. En mi opinión, no podemos hablar de transición a un sistema democrático que de hecho no existe. Durante muchísimas décadas no ha existido el sistema democrático en Venezuela, si no se hace un cambio radical con un apoyo en fuerza real. Ya Estados Unidos está haciendo sus trabajos, pero no está completo. Hay que cambiar la estructura de gobierno a través de, es la propuesta, un gobierno transicional que va a durar, quién sabe, los años que tenga que durar, para rescatar las institucionalidades del país, para darle un nuevo rumbo al país, para ordenarlo a nivel de principios morales y republicanos. Eso no se hace en un día, porque estamos destrozando un sistema criminal para convertirlo en un sistema democrático. Y luego que se haga eso, con la participación de los venezolanos, que estamos sobrados de talento, sobrados de experiencia, pero que estamos minimizados por esta estructura criminal. Queremos que se nos tome en cuenta, porque hay de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los calibres, un potencial tremendo para rescatar a nuestro país. Pero hasta ahora, en este proceso, desgraciadamente yo no he visto ni siquiera un nombre que nos diga esto es parte de Venezuela, esto es parte de la capacidad venezolana, profesional, moral, técnica, para ayudarnos en este proceso de reconstrucción. Y esa es mi gran crítica a lo que se está haciendo ahora. Muchas gracias a los Estados Unidos por lo que está haciendo. Sin ellos no podríamos hacer nada. Pero no es suficiente. Tenemos que reencontrarnos con nosotros, con nuestros talentos, y que una junta realmente con capacidad moral diga, vamos a comenzar por este grupo de talentos venezolanos, bien chequeados, bien... intelectuales, gente con valores. Con un alto nivel de moralidad y de patriotismo. Exacto. Para que reconstruya el país. Reconstruya el país no existe, señores.
Entonces, vamos a estar ahí a la orden porque yo estoy convencido de que hay talentos en todas las áreas. Lo que no tenemos es una representación con suficiente moral y capacidad política, y menos con el aval de Estados Unidos, porque no lo ha nombrado todavía, a decir, este negocio es de ustedes. Bueno, ¿quiénes son los que ustedes proponen? ¿A quién propone la sociedad civil? A Pedro, a Juan y a Luis. Bueno, señores, a ustedes les voy a encomendar, los voy a chequear, los voy a monitorear para que hagamos un cambio trascendental, que es lo que hace falta en Venezuela. Sin eso, estamos hablando mentiras, estamos hablando falsedades, y así no vamos a llegar a ningún lado. Nos va a explotar la granada dentro de quién sabe cuántos meses, en ese contubernio de falsa oposición, con un chavismo enquistado, con una mafia criminal que todavía mantiene el poder, pero que tiene miedo, pero que no lo hace, pero que lo va a hacer. Perdóname, así no vamos a llegar a ningún lado. Hay que hacer falta decisiones políticas trascendentales para evitar un desastre mayor que el que ya tenemos. Oye, muchísimas gracias. Yo la verdad es que solamente puedo desear lo mejor para el pueblo venezolano y para la situación tan desastrosa que hay en un pueblo que tiene tanta potencial y que tiene, lo habéis dicho, no sé si ha sido Manuel o tú, que no tiene nada que ver con la situación de Irak o con la situación de cualquier otro de los países de Extremo Oriente, porque pertenecéis a la cultura occidental, tenéis una situación que es absolutamente equiparable a la de cualquier otro país europeo, porque en el fondo, y que pertenecéis a una cultura que es la cultura judeocristiana en el fondo, es decir, vamos, nada, no hay comparación posible, y es una triste gracia el que encontrarse que en un país como este todavía esté gobernando una narcodictadura y una situación como la que hay. Yo confío solamente en una cosa, que es que la gente que hoy está en el exilio y que estáis fuera de Venezuela, podáis cuanto antes incorporaros al proceso de reconstrucción que se necesita. Y entonces, probablemente esta gente, estas personas, los venezolanos que hoy estáis fuera de Venezuela, podáis ser la herramienta fundamental para reconstruir el país y reconstruir un Estado democrático. Esa es mi esperanza, y yo es lo que os deseo de verdad como venezolanos a todos vosotros. Y yo casi os diría que, como se acaba el tiempo, que aquí nuestra organizadora y nuestra tutela y nuestra tutora que despida el proyecto, y yo os doy las gracias. He aprendido mucho escuchándoos y he entendido la dificultad del proceso. Claro, ¿cómo van a salir si están atenazados por el miedo? Claro, dices, es que esa situación de coacción sigue siendo la misma hoy que hace 2 meses, con lo cual eso es lo que habrá que cambiar. Muchas gracias por poner blanco sobre negro la situación de vuestro país. Sí, nada, lo han hecho. Yo solamente quiero hacer una última pregunta y quiero que sean muy, muy concisos los dos, porque yo sé que conocen mucho de política y bueno, conozco más a Manuel, pero Carlos, todo el mundo, muy, muy excelente. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Excelente, madre mía. Bueno, quizás por eso, ¿no? Porque nos ha puesto los pies sobre la tierra, ¿no? Yo solamente quiero hacerle una pregunta y me podéis responder con un sí o con un no. ¿Ustedes creen que Estados Unidos haga una segunda ola? ¿Decida una segunda ola para terminar con el sí o no? No lo descarto, no lo descarto. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible porque si me hubieses preguntado hace 2 meses si creo que Estados Unidos iba a entrar un 3 de enero a hacer lo que hizo por Venezuela, te diría que no lo descartaría porque no tengo ni el sí ni el no. Pero yo te voy a decir algo que lo ejemplifica perfectamente. Una de las razones por las cuales en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tuvo que usar las bombas nucleares no solamente era para detener a Japón, sino para demostrar que podía hacer lo que dice. Y si ya Estados Unidos hizo una acción de fuerza en territorio venezolano para poner orden, su orden, creo que puede volver a hacerlo si ve que es necesario. Así que la respuesta sería que sí, si ve una segunda ola posible. Carlos, tu respuesta, ¿sí o no? No va a ser sí o no. Me voy a tomar 5 segundos. Y es lo siguiente.
cuando existe un cambio como el que plantea Manuel y se den cuenta los americanos, que son los que tienen el poder ahora en Venezuela, teóricamente, a nivel general, pero a nivel nacional existe el mismo cáncer que tenemos. Cuando ellos vean que no hay esa manera, esa segunda ola, Manuel, tiene que ver con este tiempo de reflexión que deben haber tenido el gobierno americano, de que existen, y ese es el llamado que yo hago, talentos de sobra venezolanos en todas las áreas del poder. En todas las áreas tenemos gente capacitada y poderosa para ayudar a la reconstrucción, pero tiene que ser llamada a esa participación. De lo contrario, sencillamente va a ser un aborto de libertad, porque no va a llegar a nada. El crimen tiene demasiada potencia, demasiada fortaleza, y por eso tenemos el apoyo americano con el talento venezolano y la moral que existe en Venezuela para la reconstrucción de nuestro país. Muchísimas gracias, pero especialmente, no sé si es que no se escucha, vale, no sé si no se te escuchó la última parte, Carlos, pero bueno, yo lo que quiero es agradecer profundamente a todos los ponentes, todos. Perdón, es que la última parte es importante. Muy corto. Sí, dilo, Carlos, sí, por favor. El poder de los Estados Unidos más el poder del talento venezolano con fuerza moral, con fuerza patriota, puede lograr reconstruir el país en mucho menos tiempo del que pensamos, pero nunca va a ser un acto de magia, va a ser un acto de mucho esfuerzo, de mucho poder, que tenemos enemigos poderosos a los cuales hay que combatir, y combatir a sangre y fuego para poder entonces hablar de una Venezuela nueva. De lo contrario, para hacer el camino para que nos lleve a la democracia, de lo contrario, es falso. Es una gran mentira que se está vendiendo y que nos va a llevar a otra tragedia más. Gracias. No, gracias a ti, Carlos, gracias a ti, Manuel, gracias a José Luis Alegre y a Impulso Ciudadano por apoyar este foro. Agradecemos especialmente a Impulso Ciudadano porque hemos hecho este foro conjunto con ellos, a nuestros ponentes que han cogido un poco de su espacio para participar y dar su opinión y dar luz a la realidad venezolana. Y yo creo que la conclusión es que Venezuela necesita unidad, claridad y acción. Y espero que este foro no termine aquí. Es parte de un proceso continuo que tenemos que ir trabajando en discusiones, en conversaciones, no solamente fuera, sino también dentro de Venezuela, porque Manuel lo reflejó. Los venezolanos que están dentro también tienen que tomar parte de una acción colectiva entre todos para decir, mira, aquí estamos, romper con ese miedo que se tiene, que yo sé que durante 26 años ha sido un pueblo reprimido y todavía hay mucho miedo. Entonces, pero bueno, por eso, desde aquí vamos a seguir trabajando. Desde aquí, Urbe, Impulso Ciudadano y todos los ponentes que han participado de Panamá, de Estados Unidos, de Venezuela, de toda la gente que ha participado en los chats, les agradecemos la audiencia y desearles a todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por la participación. Esperamos hacer algún otro foro sobre temas que quedaron, por ejemplo, la justicia, sobre la justicia y contra la impunidad, que Urbe lucha mucho sobre eso y no lo hemos tratado, y los derechos humanos para la liberación, para que terminemos con esta frase, señores. Liberen a todos los presos políticos de Venezuela. Por favor, basta ya de represión, basta ya de hacer sufrir a las madres, que ya hay 2 o 3 madres que han muerto esperando a sus hijos de su liberación. Por favor, presidente Trump o los que nos escuchen, basta ya. El régimen no está cumpliendo con lo que usted dice que le ha demandado. Siguen torturando a todas, a los que están dentro y a los que están fuera. Entonces, por este foro pide y exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
Y termino este foro con este llamado y este reclamo al régimen que está ahorita en este proceso de transición. Muchísimas gracias a todos y que paséis muy buenas noches, y especialmente al canal de Onda España TV, que nos dio este espacio para poder emitirlo en streaming y en el canal y en las redes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.